No son más silenciosos los espejos, ni más furtiva el alba aventurera. Eres, bajo la luna, esa pantera que nos es dado divisar de lejos. Por obra indescifrable de un decreto divino, te buscamos vanamente, más remoto que el Ganges y el poniente. Tuya es la soledad, tuyo el secreto. Tu lomo condesciende a la amorosa caricia de mi mano. Has admitido, desde esa eternidad, que ya es olvido, el amor de la mano recelosa. En otro tiempo estás, eres el dueño de un ámbito cerrado como un sueño. Buen día, amantes de la sabiduría, les doy la bienvenida al Jardín de la Filosofía. Hoy el segundo de los programas mellizos de filosofía canina y filosofía felina. La filosofía felina es ni más ni menos que la vida que llevan los gatos, o sea, la filosofía como forma de vida, una forma de vida que lleva intrínsecamente el bienestar y de la cual podemos aprender mucho. Así que en este programa nos vamos a acercar al misterio de estos animalitos para intentar trasladar a la vida humana esta filosofía de vida sin necesidad de cazar ratones ni comer alimento balanceado. Vamos a ver el video. Lo que vamos a ver está basado en el libro Filosofía felina, los gatos y el sentido de la vida del filósofo inglés John Gray. Por supuesto, el libro está basado en sus reflexiones y búsquedas en la historia de la filosofía, de la literatura y de la historia a secas, y por supuesto de su propia convivencia con gatos durante décadas, a la cual sumo mi propia experiencia de vivir con gatos desde la infancia hasta el día de hoy. Seguimos así. ¿Podemos decir que los gatos tienen una filosofía de vida? ¿O más bien es una antifilosofía? Si nos referimos a la filosofía como una práctica racional, a un cultivo del pensamiento, este típico aprender a pensar, decididamente la visión gatuna es antifilosófica. Si la filosofía es amor a la sabiduría, en la antigüedad se entendió a esta como el arte del buen vivir. O sea, el término griego ataraxia significa ausencia de turbación, y ese estado es sinónimo de serenidad, lo que provoca un estado de simple alegría de vivir natural. Este ideal filosófico se plasma en la vida gatuna, una manera no humana de existir y de afrontar la vida sin pensar en lo que hacen, ni en el pasado ni en el futuro, disfrutando de las cosas mínimas, como un rayo de sol que entra por la ventana o una superficie mullida. Los humanos buscamos algo distinto, transformar el mundo, adaptarlo a nuestras necesidades. Para ello pensamos todo el tiempo. Recurrimos a técnicas de meditación y a pastillas para calmarnos. Los gatos no tienen que pensar en calmarse, ellos sencillamente lo hacen. Aceptan al mundo como es. La contemplación puede ser entendida como una actividad que no tiene por objetivo cambiar
o comprender el mundo, sino simplemente dejarlo estar. Los gatos no necesitan filosofía, siguen su propia naturaleza, se contentan con lo que la vida les da. Los seres humanos estamos insatisfechos siempre con nuestra condición. El animal humano nunca deja de aspirar a ser algo que no es, con los trágicos y ridículos resultados previsibles. Buscamos ansiosamente la felicidad, ese estado en el que los gatos viven por defecto, cuando desaparecen las amenazas de tipo práctico a su bienestar. O sea que viven en ataraxia, ¿no? Libre de preocupaciones. Los gatos tienen pensamiento, eso sí, pero este pensamiento no es abstracto o simbólico como en los seres humanos. Eso marca su libertad mental. Viven libres del lenguaje, del imperio de las palabras. Son bien realistas, se fían solamente de lo que pueden ver, tocar y oler. La autoconciencia humana ha generado esa agitación perpetua que la filosofía ha intentado en vano mitigar. Aunque presentada como remedio, la filosofía es un síntoma del trastorno que pretende curar. Los demás animales no necesitan distraerse de su condición. Esa felicidad que en los humanos es un estado artificial, es para los gatos su condición natural. Mientras no se los confine dentro de entornos que les resulten antinaturales, los gatos nunca se aburren. El aburrimiento es el miedo del individuo a estar solo consigo mismo. Los gatos son felices siendo ellos mismos, mientras que los humanos intentan alcanzar la felicidad huyendo de sí. Los seres humanos son criaturas autoescindidas que dedican la mayor parte de la vida a actividades de sublimación. Las penas que comparten con sus parientes animales se ven multiplicadas por el hecho de que su pensamiento esté constantemente volviendo sobre sí mismo. Es esa autoconciencia reflexiva la que genera la particular desdicha que aflige al animal humano. Difícil es hablar también de una ética felina. Nociones de bien y mal no tienen sentido para un gato, son amorales. No siguen normas ni tienen ideales. Por lo tanto, no sienten culpa o arrepentimiento, no se esfuerzan tampoco para ser mejores. En algunas culturas y momentos de la historia, como en la Grecia y la China antiguas, había tradiciones éticas que no hacían alusión alguna a lo que hoy conocemos como moral. Para los griegos, la vida buena consistía en vivir conforme a la diké, es decir, de acuerdo a tu naturaleza y al lugar de esta en el orden de las cosas. Para los chinos significaba vivir con arreglo al Tao, el camino del universo tal como se manifiesta en tu propia naturaleza. El título del famoso tratado chino Tao Te Ching se puede traducir así: el camino o la naturaleza de las cosas y la capacidad de vivir de acuerdo con ello. Seguir el Tao es actuar de un modo acorde al orden de las cosas. Todas las criaturas vivas florecían solo si obedecían a sus propias naturalezas. Y los gatos, por supuesto que lo hacen. Se adecúan al orden natural espontáneamente. Nosotros creemos en el libre albedrío, que tenemos opciones. Filósofos como Spinoza pensaban que las supuestas elecciones son el resultado en realidad de unas causas complejas que operan en nuestro organismo. Ya está decidido, o de otra forma de verlo, no hay opción en realidad. Nuestros pensamientos y decisiones no existen separados de nuestros cuerpos, como si estos funcionaran de forma independiente respecto de lo que creemos,
que son nuestra mente y nuestra voluntad conscientes. Esto es toda una cuestión de la historia de la filosofía. De acuerdo a esto, la creencia en el libre albedrío sería la consecuencia de haber perdido el contacto con el orden subyacente, las cosas tal cual son. Pensamos que una forma elevada de moral se expresa en la negación y el sacrificio por los demás. La empatía es un sentimiento que está asociado a ello, o sea, ponerse en el lugar de los demás. Los gatos no son capaces de ello, no podrían cazar si lo hicieran, pero sí perciben cuando sus convivientes humanos o incluso algunos congéneres atraviesan momentos dolorosos. No tienen que sacrificarse para ayudar, simplemente estando ahí ya alivian la pena de los seres humanos. Al mismo tiempo, el ideal moral en los seres humanos, como el libre albedrío, está basado en una idea de individuo, uno que se constituye con el tiempo y es una construcción de la sociedad, de la cultura y de la memoria. Nos formamos una imagen de nosotros mismos y un ideal de nosotros mismos. Así surge el conflicto entre lo que es, entre lo que somos y lo que pretendemos ser, hoy o en el futuro. El camino puede llevarnos a la frustración en vez de la autorrealización que tanto se pretende. Los animales no humanos, incluyendo los gatos, carecen de una imagen de sí mismos. Para ellos, la supervivencia no significa la continuación de la existencia de un yo imaginado, sino la de la vitalidad de su propio cuerpo. Los gatos son ejemplos muy ilustrativos de la ausencia de una autopercepción engañosa. Un gato puede reconocer su nombre, pero no siempre se molesta, como lo sabrán muchos convivientes con gatos, que no siempre se molestan en responder al llamado. Son bien independientes y al mismo tiempo no se perciben como un yo que habita un cuerpo, como lo hacemos nosotros. Son esa vida total expresada como gato. Esa es la diferenciación que tienen con el mundo que los rodea. Es algo mínimo. Podemos decir que fluyen naturalmente con esa vida y de una forma particular. Carecen de ego porque no tienen una imagen de sí mismos que traten de preservar y acrecentar. A juzgar por la manera especialmente enfocada en la que los gatos se manejan, la falta de ego de los felinos tiene algo en común con la ausencia mental típica de la tradición Zen. Quien alcanza ese estado ausente no pierde su mente. Ausencia mental significa atención sin distracciones, es decir, estar plenamente absorto en lo que se está haciendo. En los seres humanos, ese estado rara vez es espontáneo. El arquero más consumado es aquel que dispara la flecha sin pensar, pero eso es algo que solo logra tras toda una vida de entrenamiento. En los gatos, la ausencia mental es una condición innata. El ser humano ha domesticado muchos animales a lo largo de la historia. De todos ellos, los gatos podemos decir que son los que menos se nos parecen, a pesar de todas las proyecciones que podamos hacer. Disfrutan de nuestra compañía, en el mejor de los casos, por supuesto, si le damos un entorno apropiado, y pueden generar vínculos con nosotros. Si algo les molesta, o si nuestro amor, nuestro cariño se pasa de la raya, se van. Todo lo contrario a los perros, que nos responden de la misma manera, ¿no? Los gatos habitan nuestras casas, pero siguen con sus naturalezas felinas sin domesticar. En parte puede ser porque más que domesticarlos nosotros,
ellos vieron que era más conveniente y relajado habitar en nuestras casas. No por ello se someten a los humanos, ni obedecen ni veneran a las personas con las que cohabitan. Aunque dependan ahora de nosotros, se mantienen independientes. Si por X circunstancias no deseadas se ven obligados a vivir solos, enseguida se adaptan a la nueva situación. Por eso podemos afirmar que si están con nosotros y nos muestran afecto, es porque se sienten bien. Y no es un cariño interesado, como muchas veces se dice. No es una paga por comprarles el alimento más caro. Es natural que lo hagan. No hay cálculo en el gato ni en ningún animal de pérdida o ganancia. No es un comercio. Es una relación verdadera, un círculo virtuoso. Nos gusta estar con ellos, recibir su afecto y viceversa. La escritora novelista estadounidense Patricia Highsmith amaba a los gatos y llegó a escribir lo siguiente: aportan algo a los escritores que los humanos no pueden aportarles. Una compañía que no exige nada ni importuna y que es tan reposada y siempre cambiante como un mar en calma que apenas se mueve. La verdad que cuando leí esto no lo pude comparar con algunos ejemplos cercanos. No podría decir lo mismo de algunos convivientes, que puede ser bastante demandante, el negrito Yoshi, inoportuno y eso sí, siempre cambiante. Y más que compararlo con un mar en calma, yo lo compararía con un baldazo de agua sorpresivo o un chaparrón intenso que en un minuto nos deja empapados. Pero bueno, volvamos al tema. Esa compañía y afecto mutuo que advertía la autora es necesario matizarla. Los gatos machos no participan para nada en la crianza de su descendencia. Cuando los gatitos aprenden lo necesario, salen del nido. Pero el amor entre gatos presenta una cualidad sincera de las que en ocasiones los humanos carecen. Los gatos no aman para distraerse de la soledad, el aburrimiento o la desesperanza. Aman cuando el impulso los lleva a hacerlo y cuando disfrutan de esa compañía. Los seres humanos, que pensamos todo el tiempo, tenemos ideales, normas morales, estamos escindidos en permanente conflicto interno y externo. Así es difícil que podamos experimentar amor. Si no estamos completos, si no somos una sola cosa, si no hay división interna, nos resulta difícil estar en soledad. Pero para amar debemos estar completos. Los gatos pueden pasar buena parte de la vida en una soledad y estar satisfechos. Y aún así pueden encariñarse de sus compañeros humanos, porque esto los enriquece, no porque lo necesiten. Lo que quieren de las personas es un lugar al que puedan regresar para recuperar ese estado de alegre satisfacción que los caracteriza. Los gatos no planifican su vida, la viven según se les presenta. Los humanos no pueden evitar convertir la suya en un relato, pero como les es imposible saber cómo terminará, la propia vida les trastoca la historia que de ella pretendían contar. Así que terminan viviendo como lo hacen los gatos, al azar. El pasado y el futuro son fuertes cargas para nosotros. El pensar trata de ensayar posibles futuros y la memoria solidifica el pasado, funcionando en ocasiones como anclas pesadas y a veces pesadísimas. Además, la autoconciencia del yo y de la finitud del cuerpo no se enfrenta al futuro seguro que tiene todo organismo, que ya sabemos
cuál es. Los gatos parecen no interesarse mucho en la pérdida ni en su propia mortalidad. Y si llegan a hacerlo, lo hacen al final de sus vidas, cuando presienten que es su hora de partir. Cuando esto pasa, se alejan y buscan una muerte solitaria. Los gatos no planifican su vida. Todos los días son como una hoja nueva y única para ellos. No tienen deberes ni cosas que hacer, o al menos no tienen la carga de los deberes que nos impone la sociedad y que nos autoimponemos. No les echemos siempre la culpa a los demás, o a la sociedad, o al sistema. Creo que este es un problema de todas las sociedades modernas, que heredaron este modelo de las religiones. Las actuales religiones seculares, llámense capitalismo, comunismo o socialismo, venden una idea del futuro a costa de sofocar el presente. Nuestros sistemas parecen diseñados para hacernos la vida imposible de vivir como meras expresiones del ahora. El filósofo austríaco Wittgenstein, del cual hicimos 2 programas, escribió: si por eternidad se entiende no una duración temporal infinita, sino intemporalidad, entonces vive eternamente quien vive en el presente. Como tenemos conciencia de la muerte, pensamos que podemos saber más de la muerte que otros animales. Pero el concepto que los seres humanos se hacen de esa muerte que les aguarda es una imagen generada en sus mentes por su conciencia del paso del tiempo. Al conocer solamente sus vidas, según las van viviendo, los gatos son como unos inmortales, mortales, que solo piensan en la muerte cuando ésta ya está muy próxima. No es difícil entender por qué se les ha rendido culto, como en Egipto, por ejemplo, donde se los momificaba y donde aparecen en ocasiones como compañeros del tránsito al otro mundo. También aparecen como manifestaciones de los dioses o como guardianes de otras deidades. Los gatos simbolizaban una afirmación de la vida en un mundo obsesionado por los muertos, siempre jóvenes, siempre tan despiertos y curiosos. En lo referente a la muerte, humanos y gatos iban en el mismo barco. Nadie en el antiguo Egipto creía que las personas tuvieran alma y los gatos no. Pero si la muerte no afecta al alma, el alma felina está ciertamente más próxima a la inmortalidad de lo que jamás estará el alma humana. Y para finalizar, retomando la cuestión de lo que deberíamos hacer para seguir una filosofía felina, entendida como forma de vida, el autor de Filosofía Felina, al final de su libro, presenta una serie de máximas a seguir. Aclara que las mismas son productos de su imaginación porque un gato jamás se le ocurriría pensar en expresar así sus enseñanzas, ¿no? Descree de que los gatos nos quisieran enseñar de esa manera el autor. Y yo también lo dudo muchísimo. Como John Gray, pienso que lo que podemos aprender de los gatos lo haremos prestándoles atención a lo que hacen. Simplemente contemplar su vida y contemplar nuestra vida. Finaliza así el autor su libro. Habrá veces en las que tal vez quieras regresar a ti mismo. Mirar el mundo sin esforzarse por encajarlo en nuestros relatos es lo que en muchas tradiciones se llama contemplación. Cuando ves las cosas sin querer cambiarlas, pueden permitirte vislumbrar la eternidad. Cada momento está completo en sí mismo y el decorado cambiante se te revela entonces como si estuviera fuera del tiempo. La eternidad
no es un orden distinto de las cosas, sino el mundo visto sin ansiedad. Y así llegamos al final. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Aquí todavía la niña sigue durmiendo ahí atrás. Esperemos que les haya gustado este programa. Compártanlo, denle al pulgar hacia arriba y siempre estoy a la espera de sus comentarios, preguntas, consultas, etcétera, etcétera. Nos vemos en el próximo programa, que todavía no está decidido, pero va a ser de la sección expansión. Quizás pongamos en un programa corto las máximas. Creo que les van a gustar las máximas de las cuales habla John Gray al final. Y también otro programa que estaba en Veremos es acerca de una película bélica que vi hace poco. Y de ahí ya estamos en este último tramo del año 2022, que tenemos que presentar varios programas que fueron prometidos, así que nos vamos a dedicar a eso, sumados a algunas sorpresitas. Muchas gracias y paz a todos los seres.